Qué bueno, acá mira, de Venado Tuerto. Qué bueno que vamos dándole la bienvenida, aunque sea, que acá nos están saludando, como nosotros nos vimos nosotros dos nada más. Eh, Buenísimo. Vamos a esperar un ratito que se sigan sumando, les vamos dando mientras tanto las bienvenidas. Me encantan que nos escriban acá y nos saluden, así no nos sentimos raros, ¿no, Juan? Claro, sabemos que hay alguien. De Salta, de Venado Tuerto, ¿dónde más nos escriben? A ver. Se los ve impecable. Mirá qué lindo lo que nos dijeron, Juan. Bueno, Desde Tigre, Gabriel. Desde Capital. Desde Chubut. Bueno. Ay, Cris, sí, de Ecuador. Cristina Jaramillo, sí, esa. Alumna También. tuya. De Vicente López. Bueno, vayan saludándonos, les decía a todos los que van entrando, porque bueno, vamos a empezar en unos minutitos, esperando que todos se sumen. Y nos encanta, soy nueva en el mundo del coaching, nos pone desde Lima. Ay, Claudia, mira, Juan también, Claudia Miraglia. Desde Lima. Nos van saludando así no nos sentimos raros acá solos. Claro. Desde Venezuela, de Cava. Bueno, buenísimo, ¿eh? Oye, y hoy estáis con festivo en Argentina, ¿no? Ayer, sí, bueno, hoy es feriado puente, sí, Ah, ya. sí, sí, así que estamos como tranquilitos. Bueno, más o menos. Viste que como que el tiempo no es tiempo ahora, el tiempo es todo seguido, no sé qué pasó con el tiempo, cambió. ¿Mm? Mira, ahí Bien. está. Ay, me encanta, mira, me dicen que este color me queda lindo, Juan. Acá y dice otro, soy fiel seguidor tuyo en Instagram. Bueno, buenísimo. Bueno, todos abogados, te digo, acá se juntó la abogacía full, Juan. O sea, estoy en inferioridad de condiciones. Necesito un abogado. Ay, bueno, Le pediré a Walter si me puede ayudar. claro. Todos abogados, mira. Todos los que estoy leyendo, algunos, muchos acá que yo conozco, otros que no. Eh, Alejandra, abogada y mediadora. Eh, Alejandra Russo, qué lindo. Alejandra Russo recién hizo con nosotros el programa de coaching jurídico. Ale, Tati, que también está ahí. Gabriel Toco también, que están ahí. ¿Mm? Les hablé mucho de vos, Juan, a todos los del programa. Estupendo. A ver si se animan a hacer el coaching en el poder y la política. Sí, sí, se tienen que animar. Eh, Claudia Migraglia también, acá soy abogada, pero desilusionada de la justicia en nuestro país. Mirá, acá justo estábamos hablando recién de eso, antes, fuera de cámara. Ahora vamos a hablar de eso, Elisa. Bueno, cuando vos me digas, Juan, si te Sí, parece, yo. no sos la única, dice Gabriel. Mirá, Luisa, Elisa, no sos la única, tenés que hacer el programa con nosotros de coaching jurídico porque volvemos todos a enamorarnos de la profesión, estemos donde estemos. Así que ahí dice Gabriel, un comunicador para ayudar a comunicar la justicia. Ah, mira, Guillermo Tello está. Sí. Ok, Ahí. sí, en serio, Elisa. Cuando me diga Juan, sí, Ya bueno, sabes que yo soy amigo de la puntualidad y sí. creo que hay que honrar a los puntuales. Ujú. Así es que empecemos por ser justos con ellos. Buenísimo, yo también. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar acá. Es un horario para nosotros, hay muchos que querían estar, Juan, pero estaban con otros cursos y qué sé yo, pero bueno, hay los de Colombia y los de
perdón, Colombia, Ecuador y Perú son más tempranos, así que bueno, muchísimas gracias. Y gracias a Juan, porque de verdad que tiene una agenda ajustadísima, doy fe de eso, y ustedes también pueden dar fe si lo siguen en sus redes, así que te reagradezco, Juan, bueno, que estés para esta entrevista. Estoy, tú sabes que casi todo lo que me has propuesto yo he estado disponible, así que creo que hay que contribuir a cosas como aquellas que tú estás impulsando en este momento, ¿no? Te reagradezco. Bueno, sí, queda grabado, quédense tranquilos que queda grabado, ¿sí? Hola Gabriela, hola Gabriela, ay, sí, toda gente que ahí me van saludando. Bueno, les voy a contar primero un par de, digamos, de reglas, entre comillas, ¿no? Van a poder hacer todas las preguntas que quieran, vayan escribiéndolas bueno, ahí donde estaban saludando en el chat, perdón. Todos los comentarios y preguntas lo pueden hacer ahí, yo se los voy a ir leyendo a Juan para que vaya contestando, ¿sí? Para poder después repasar todos los detalles de una entrevista que le voy a hacer, que va a ser como bastante espontánea, ¿no? Así que vamos a ir siguiendo como un ritmo espontáneo, ustedes hagan preguntas que le vamos a ir haciendo a Juan. Acuérdense que el programa queda grabado y va a estar además transmitiéndose en Facebook, tanto en la página mía como en la página de Juan. Lo pueden seguir también en sus redes, la verdad que todos los artículos que él escribe y postea y todo el contenido que tiene para nosotros los abogados es realmente muy poderoso. Así que bueno, eso les quería comentar. Lo voy a Si me presentar. permites, aparte del chat, hay una parte que es preguntas y respuestas, que está abajo en la pantalla, al lado de grabar, y que de alguna forma también se puede utilizar para hacerlo. Ok, perfecto, buenísimo. Bueno, y les voy a presentar a Juan. Juan Vera tiene, bueno, 26 años en coach, es coach senior, dirige una escuela de negocios y especialmente está muy dedicado a todo lo que es, todo lo que es el coaching en la política y el poder, ¿sí? Ya desde hace muchos años. Bueno, está dedicado ahí, ha trabajado en la política del poder y tiene un programa de coaching en la política del poder. Y en realidad, bueno, tiene un montón de títulos, pero es español, no sé si se dieron cuenta por su tono. Vive en Chile. Que no es un título ya. Está bien. Vive en Chile y es un gran maestro, ¿sí? Yo les voy a contar un poco cómo fue que a mí me inspiró mucho lo que yo estoy haciendo, que todos saben que yo estoy impulsando todo lo que es el coaching para los abogados, el coaching jurídico, que le llamo, o sea, jurídico desde el lugar, digamos, de un sistema, no solamente para abogados, pero que tiene que ver mucho con un sistema. Y él realmente a mí me inspiró. Yo me había certificado como coach ontológica en la escuela de Newfield en el principios de 2018, y escuché una conferencia de Juan, de casualidad, o no, claramente no. Escuché una conferencia de Juan y él empezó a hablar de, digamos, en esa conferencia, él hablaba de cómo, habló de la articulación, aunque ahora ya estás más hablando de la articulación, pero habló de la creación de espacios seguros para las conversaciones, habló de cómo llevar el coaching a un campo mayor, no solamente el uno a uno, sino de esta posibilidad y este poder que tiene el coaching, y tenemos las herramientas de los que estamos en coaching, de llevar todo lo que es las conversaciones grupales para los conflictos complejos. Yo soy abogada ambientalista, para los que no conocen, y cuando escuché esto de Juan, dije, claro, esto es para el derecho ambiental. En el derecho ambiental tenemos posiciones extremas entre grupos, los ambientalistas, los empresarios, los sindicalistas, o sea, tenemos como grupos complejos que son lo que Juan llama pares improbables, y cómo a través de las conversaciones grupales poderosas eso podía cambiar.
Y Juan habló en esa charla, él no se acuerda, no sé si te acordás, Juan, pero hablaste del abogado del futuro como un creador de espacios seguros para que estas conversaciones se produzcan y para que los conflictos se resuelvan de otra forma, en forma pacífica, desde el ser humano, desde los seres humanos que somos, dejando de lado los roles, dejando de lado los cargos, dejando de lado los egos, ¿no? Nosotros los abogados, todos acá son abogados, los que están acá en este grupo, sabemos que muchas veces nos aferramos a la ley para querer tener razón, nos aferramos al argumento para tener razón y querer convencer al otro desde la fuerza, desde te convenzo porque, bueno, cuando Juan dio esa conferencia hablaba de otra forma, ¿no? De cómo el abogado del futuro, la conferencia de Juan fue en el 2018, hasta que yo les estoy contando, y estamos en 2020, y cómo este abogado del futuro, que para mí es el de ahora, ya el del 2020, tiene que ser un articulador, un gestor de esos espacios seguros, un creador de espacios. Eso me llevó a tomarme un avión e irme a Chile a hacer el programa de él de Poder y Política, y ahí ya es como que me terminó, como decimos acá en Argentina, de volar la cabeza, porque claro, viví el 3xI, que Juan después te voy a pedir que nos cuentes el 3xI que es, viví la dinámica del 3xI, que es una dinámica de una resolución o unas conversaciones o para resolución de conflictos complejos, y dije, esto tenemos que hacer los abogados. O sea, cuando viví esa dinámica, cuando la experimenté, y estoy hablando de la palabra experimentar, no leer una teoría en un libro, no llenarnos de conceptos, no seguir llenándonos de información. Cuando la experimenté, vi como que me siguió abriendo la cabeza. Y la última cosa que me terminó de caer la ficha con Juan, porque yo, la verdad que ya al principio del 2018, esto fue en octubre del 2018, y al principio del 2018 yo ya había decidido llevar el coaching a la abogacía, pero me costaba un montón, porque me miraban, ¿qué es esto? ¿Qué? Estás rara, sos hippie, o sea, tenía como un montón de miradas de mis amigos que me decían, Roxana, ¿en qué te pasó? ¿En qué te metiste? ¿No? Y cuando Juan, y así todo yo igual lo seguía porque estaba muy convencida de lo que estaba haciendo, pero me costaba un montón. Yo estoy en el ámbito académico porque soy abogada ambientalista y daba charlas en derecho ambiental. Y cuando Juan hablaba en coaching, tenemos lo que barreras del aprendizaje o enemigos del aprendizaje. Y cuando Juan dijo en un momento ahí en Chile, en el programa Poder y Política, que los que tenemos más enemigos del aprendizaje somos los abogados y los profesores. O sea, no sé, Juan, si te acordás, era Sí. los abogados y los profesores como que no nos entran balas, nos las sabemos todas. Y ahí fue cuando, wow, dije, como que fue otra cosa más que me hizo mucho sentido lo que él decía, y de esta importancia de darnos cuenta de que hay otras formas, que están muy relacionadas con el programa que da Juan de Poder y Política. Ahora, bueno, Juan, después nos contarás también de los articuladores, que para los abogados nos puede realmente cambiar la forma en la que estamos ejerciendo la profesión. Y nos puede alivianar también. Entonces, bueno, por eso digo que es mi maestro. Perdón, te voy a apropiar, pero es maestro de un montón de gente. Ahora en este momento... Este es tu espacio, este es tu espacio, puedes decir lo que quieras. Ok. Y bueno, y entonces esa es la introducción, porque lo quería compartir con ustedes para que entiendan desde dónde estoy trayendo la mirada de Juan, que realmente no solamente es mi gran maestro, sino de mucha gente, y por qué me parece tan relevante su mirada con su experiencia, con el, poder y política, poder judicial y política que hay, legisladores, son todos abogados. Y su experiencia de tantos años que tiene, y tantos programas que da, y digamos, de toda su historia y todo lo que él conoce, de contarnos un poco y darnos una mirada a nosotros que estamos queriendo, los que están acá, Juan, y los que van a seguir escuchando, están queriendo darle un cambio
y encontrado quizás hasta un sentido a la profesión que hemos ido perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, por eso fue mi idea y les insistí a todos, no dejen de escucharlo, no dejen de escucharlo, porque a mí me inspiró y estoy segura que a ustedes también los va a inspirar. Esa es mi introducción. Y ahora, Juan, te voy a hacer la primera pregunta, pero seguramente has ido anotando algunas cosas que te fui marcando para que nos cuentes después. Pero es que te llevó a centrarte en el mundo del poder y la política a vos, cuando recién iniciaste. Eh, bueno, primeramente darte las gracias por invitarme a compartir con este grupo de amigos, donde ellos, como tú me dices, la mayoría son abogados, y por tanto, desde aquello que dije en aquel programa, digamos que son de esas personas que yo digo deben ser difíciles de convencer, ¿no? Porque ellos tienen herramientas para convencer a otros, ¿no? Pero darte las gracias porque efectivamente no solamente yo quiero aprovechar todas las ocasiones y oportunidades donde sienta que hay ciudadanos conscientes, ciudadanos que quieren un mundo diferente, que estén frustrados de este mundo no es el problema, o sea, es la reacción a lo que nos encontramos. El problema sería resignarse a estarlo, ¿no? Y por tanto, que cualquier espacio en el que las personas puedan como encontrar la posibilidad del reencuentro con su vocación, del reencuentro con su pasión, aquello que les llevó a tratar de meterse en esta o en otra profesión, pero con el ansia, con la intención de cambiar el mundo a mejor en el que estaban, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues te agradezco esa opción. Dice que, perdón Juan, que se te escucha despacito. Si podés levantar un poquito el tono de voz. Juan, Tengo micrófono y todo aquí, o sea, yo no sé ah, si ahí lo que se te hace. digo. No, lo digo porque también ahí depende mucho de que, de tener audífonos o no, ¿no? Eso es importante para... Pero, bueno, voy a tratar de hablar lo más alto posible. Esa no es mi principal virtud. Ya sabes, los españoles tenemos fama de que hablamos muy alto e incluso chillamos, y yo soy atípico en ese sentido y resulto más confortable cuando alguien quiere dormir un rato porque tengo una voz monocorde que ayuda a descansar, ¿no? Pero voy a hacer ese esfuerzo. Dicen que se está escuchando bien igual ahora, ¿eh? Sí, 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 sí. Estos días ha pasado varias veces que en las charlas que he dado que de pronto había una diferencia total. Había personas que decían no escuchamos y otros decían no, se escucha muy bien. Y tiene que ver con, por ejemplo, tener unos audífonos, por eso lo decía, porque recoge muy bien la voz, ¿no? Yo iba a decirte a esa pregunta tuya que entré como coach en la política del poder porque siempre me interesó la política y el poder. Porque de alguna forma, en mi propia historia personal, yo al ser español y bueno, pues ser ya una persona muy adulta, pues viví la España de la dictadura, por lo tanto, la política era algo que mediatizaba nuestra vida. No era algo indiferente, no era algo invisible, producía, afectaba la manera de vivir y había tremendos recuerdos de nuestras familias y nuestros padres de la guerra civil, por tanto era una cosa presente. La política siempre me interesó e inmediatamente sentí la presencia del poder. Yo sabía que había un poder que desde niño percibí. Hace poco escribí un libro que se llama Articuladores de lo Posible y que por tanto tiene que ver con esto de lo que vamos a hablar también, de la articulación. Y ahí cuento un poco de cómo empieza ese niño. Mi padre había sido represaliado en la guerra civil y por tanto pues ser el hijo de un represaliado que había estado en la cárcel, encarcelado por Franco, te producía el que casi mi madre, que tenía un pensamiento diametralmente opuesto, me decía, tú no digas en el colegio, niño, que tu padre es un rojo, ¿no? Que es como se planteaba en ese momento en España. No se te vaya a ocurrir. Entonces, yo me daba cuenta de que de alguna forma había un poder que no era el paterno, que no era
que no tenía que ver con la policía de la calle, sino que algo pasaba que yo no podía decir algo, que yo no podía expresarme. Entonces, de alguna forma, empecé a tener la sensación de un poder invisible que para el niño era imposible de definir y determinar, pero que estaba presente en la vida, que te podía impedir cosas, te podía dar oportunidades de cosas, pero impedir cosas. Cuando tuve la posibilidad de entrar en el coaching, como tú has explicado, pues yo dirigiendo una escuela de negocios en Madrid, intentando buscar nuevas líneas para mejores directivos, tuve la oportunidad de conocer lo que era el coaching a partir de la Embajada de Chile, que tenía un acuerdo con nosotros, y ahí conocí la Escuela Chilena de Coaching, que es una de las más prestigiosas del mundo, y me metí. Inmediatamente me di cuenta de que ese era un instrumento que podía permitir cambiar la realidad, que podía permitir influir en personas, no tanto en decirles lo que tenían que hacer, sino en llevarles a tomar otra forma de conciencia. Y en ese sentido, pues me fue fácil realmente entrar en un mundo porque yo decía, el poder es una aspiración que las personas tenemos. Nos gustaría poder hacer cosas, nos gustaría tener poder personal, pero el poder también es un poder social, un poder que en las sociedades lo tienen o los que están en el gobierno, o los que tienen mayores oportunidades, o los que tienen más dinero, o los que tienen mayor niveles, redes de influencia. Y por tanto, cuando alguien tiene la intención de cambiar su sociedad, de mejorar su sociedad, de formar parte de una sociedad que se transforme, que pueda llegar a conseguir algunos objetivos que tenemos, acercarse a ese mundo del poder me parecía que era lo lógico. No esperar a que el poder cambiara, no esperar a que las cosas ocurrieran. Yo dije, ¿cómo puedo yo intervenir en un mundo cuando me siento parte de él? Y desde ese punto de vista, una de las cosas que tú has escuchado muchas veces, dirigidas más a mis colegas coaches, es que siempre me sorprende que hayan un poco rehuido esta entrada en ese mundo del poder, como también me sorprende que a veces los ciudadanos esperen que la realidad cambie sin participar profundamente en ella, ¿no? Y bueno, pues siendo uno, empecé a aprovechar todas las oportunidades que había a mi alrededor en ese sentido, y al final, cuando ya vi que había una experiencia y que para mucha gente pues podía considerarme referencial, creé ese programa de coaching en el poder y la política para que aquellos quiero quitarle incluso en esta reunión la palabra coaching, que a mí personalmente no me gusta mucho, es la que hay, ¿no? Pero tiene que ver más con acompañantes. Y digo esto porque también ustedes, los abogados, son acompañantes. O sea, acompañan procesos, entran y salen. Hay un momento, el acompañante te acompaña en una parte del camino para desplegar tus capacidades o para resolver tus conflictos o para hacer ciertas cosas. Bueno, yo creo que esa oportunidad única de que tú acompañas a otro durante un tiempo y que puedes llegar a ponerle, a interpelarle, a que descubra cosas que a lo mejor están dormidas dentro, a que se pongan en contacto con sus legítimas aspiraciones, es realmente una gran oportunidad. Entonces, soy consciente de que no es lo que más glamour tiene. Cuando la gente dice, ¿quiénes quieren ser coaches directivos? Levanta la mano todos. Cuando quieren ser coach en educación, algunos, cuando dicen, ¿quién quiere meterse en política y poder? Muy poquitos. Porque es como que piensan que ese es un mundo corrupto, desprestigiado, etc. Gracias, Juan. Mira, hablabas del poder ciudadano, me encantó. Yo, bueno, sabés que hice el programa tuyo y después volví a estar y lo volví a hacer en Buenos Aires, lo hice en Chile y en Buenos Aires. Y también fue una de las cosas que cuando hablabas del poder ciudadano, y los abogados somos ciudadanos y tenemos como mucha influencia en un campo, digamos que es el campo del conflicto, la confrontación.
y tenemos mucho poder ahí también de influencia, ¿no? Tanto a nivel, digo, micro con nuestro cliente incluso, como a nivel colectivo. Y cuando vos hablabas también en los programas del poder, yo pensaba, claro, en definitiva, y de nuevo un poco como dijo una colega recién, que estamos decepcionados del poder judicial y lo que es la justicia, etcétera, pero somos parte nosotros, o sea, estamos, no es que estamos afuera, estamos adentro, y cómo a mí me inspiró mucho el cómo podemos solamente transformar eso, pero si trabajamos desde nosotros, de nuestra propia transformación, de nuestros propios, o sea, te estoy vinculando esta rigidez, entre comillas, o enemigos que tenemos los abogados del aprendizaje, a estas cosas diferentes, nuevas, como lo que es el coaching, como es el acompañamiento, o sea, todo lo que salga de un libro de derecho, de un código, para poder nutrirnos y poder ser el abogado que realmente desde ese poder ciudadano, desde ese lugar, hasta incluso de acompañante con su cliente o lo que sea, que le toque ser, pueda también transformar y pueda ser parte de un constructor de una sociedad de una sociedad mejor, me refiero, ¿sí? A veces estamos como muy polarizados, no, esto es así. Eh, entonces, eso también te quería preguntar, pedir una reflexión, ¿no? Respecto de ese punto. Y sería, concretamente tu pregunta iría a su rol, Mm. ¿cómo me formularías esa pregunta? O sea, es como una reflexión de que en definitiva el poder judicial también es parte es un poder del cual nosotros Claro, es un poder de la somos democracia. parte. Aunque Sí, estemos afuera, aunque no trabajemos dentro del poder judicial, somos parte de ese poder judicial. Y nosotros estamos siempre como eh, quejándonos, criticándolo, pero somos parte de ese poder. Entonces, ¿cómo podemos hacer para transformar ese poder, ¿sí? Desde donde estamos nosotros, desde quienes somos, me refiero, porque no vamos a cambiarlo de afuera, ¿sí? O sea, no vamos a ir a cambiar el Poder Judicial, pero creo que si cambiando nosotros mismos, como abriendo nuestro espacio, digo, nuestros modelos, nuestros sistemas de creencias, poder ser parte de ese cambio que queremos ver en el Poder Judicial. claro, porque, bueno, yo lo primero que veo es que pensando en la democracia como quizás el sistema de gobierno más aceptado en el mundo, eh, el poder judicial es uno de los tres grandes poderes. Por lo tanto, significa, y el poder judicial lo es porque debería ser el guardián de las reglas. O sea, realmente cuando el ser humano pasa a vivir en sociedad y aparece el concepto de la política, es porque hay que tener unas normas y unas reglas de convivencia. Entonces, es importante darse cuenta de que ustedes, o la profesión de ustedes, forma parte de una de las garantías que tiene la democracia. Cuando ese poder judicial se corrompe o es incapaz de garantizar esas reglas, la verdad es que se produce un gran daño a la sociedad porque entonces la confianza, el capital más importante que tiene la convivencia, se pierde. Eh, por otra parte, cuando yo pienso en los abogados, para mí una de las ideas que me quedó claro cuando me interesó el mundo del derecho, yo te contaba una vez que el primer abogado que yo tuve cuando empecé como empresario muy joven, él era también jovencísimo, después de que intentamos ponernos de acuerdo en cómo me tenía que defender o tal o cual, me dijo, es que tú tienes que ser abogado, porque yo le decía todo tipo de interpelaciones, precisiones, y yo decía, nunca lo he pensado ni estuvo en mi camino, pero abogar es declararse en favor de una persona o de algo. Y eso a mí me parece positivo como concepto. Es decir, los abogados al final eh, eh, son personas para estar a favor de causas y son capaces de, ojalá no de defenderlas en el sentido, porque defender implica que hay ataques y por lo tanto nos lleva a una cierta polaridad. Pero
nos vamos a entender claramente. Es decir, son personas que pueden influir en el mundo en que están. Digo, claro, yo digo, el desencanto que es legítimo que podamos tener, lo peor que puede llevarnos es a dejar ese espacio, a dejar el espacio de ser capaces de acercarnos a defender no solamente a las personas, sino a aquellas causas que a nosotros nos parecen válidas en la sociedad. Porque las reglas se cambian. Es decir, cuando yo decía en aquel curso el tema de los abogados, es porque muchas veces me encontraba con abogados que era como que se sentían poseedores de la verdad, porque la verdad era ese conjunto de reglas. Y además ellos no trabajaban con suposiciones, sino con hechos. Entonces te quedabas encajonado un poco, porque era como, pero bueno, todas las reglas son convenciones que las sociedades se han planteado. Y todas esas reglas se pueden cambiar en un momento determinado a partir de que haya acuerdos sociales. Entonces, me pasa como con los coaches. Cuando yo digo, si los coaches han tenido capacidades especiales para manejar el lenguaje, el proceso de acompañamiento, tienen un poder de influir más allá de lo que puede ser la transacción, de que ayúdame a conseguir esto. ¿Cómo lo haría? Yo digo, creo que se pueden establecer relaciones más poderosas con personas y con grupos para que realmente su capacidad de declararse en favor de cosas, de ideas, la puedan llevar adelante con una mayor capacidad. Desde ese punto de vista, sí, creo que, fíjate, cuando yo decía en ese otro programa en la conferencia que tú me escuchaste, yo lo que decía era que el abogado, como muchas veces lo entiende la gente, de que me va a hacer un contrato de arriendo, me va a plantear el contrato de no sé qué, de no sé cuántos, eso está casi resuelto hoy en día por la inteligencia artificial, y que decía, ese tipo de encargo no es el que va a hacer el abogado del futuro, porque basta con meterse en el módulo legal del software Watson para que tú te des cuenta que ahí tienes todo, con derecho internacional aplicado, etc. Entonces, ¿qué hace? Pues acompaña un proceso que de alguna forma está mucho más cercano a ser una especie de coach legal. Y por eso lo veía como cercano a esta disciplina. Eso quizá fue lo que a ti te hizo el clic, porque Sí. estabas en ese mundo, ¿no? Dije, yo veo más que es un acompañante que tiene distinciones legales de esas reglas y que de alguna forma se aboga por la existencia de algo más importante, que es la posibilidad de los acuerdos. Y si algo es una sociedad, es el resultado de un conjunto de grandes acuerdos sociales. Entonces mi romanticismo, del que no me quiero desprender, me llevaba a pensar en abogados que más que estar querellándose, palabra tremendamente agresiva, lo que eran propulsores de grandes acuerdos sociales, porque realmente abogaban por esa causa y usaban todas sus herramientas para poder lograrlo. Y sabiendo que las reglas se cambian. Uno de los bestsellers mundiales, ¿no? Harari, este autor, filósofo judío que con Homo Sapiens y en otras obras están revolucionando un poco el mundo de las ideas. Ahora, con esto de la pandemia, él decía, van a aparecer nuevas reglas próximamente. Y la mayor parte de los gobiernos del mundo están abocados a generar algunos experimentos sociales a partir de la vulnerabilidad que la pandemia nos ha planteado y todos los aspectos que están detrás de ello, como por ejemplo la posibilidad del control individual y social, la pérdida de libertad que eso pueda plantear, empieza a ser una constante en nuestra sociedad. Entonces, esas nuevas reglas ojalá estén pensadas con fundamento, y ahí yo veo que hay un rol muy importante para ustedes. Gracias, Juan. Cuando dijiste recién esto de las reglas, hay algo que nos pasa a los abogados, me incluyo, pues sigo siendo abogada. Nosotros, y esto es muy común en el abogado, ir a buscar, por ejemplo, ir a buscar nuevos
a ver, como nuevas técnicas. Técnica de negociación, técnica de mediación, técnica de conciliación, técnica de argumentación, técnicas, ¿no? Cuando me refiero a técnicas es algo externo. Ahora bien, esas técnicas que son las que necesitamos para cambiar la forma de esta forma de ejercer conflictiva, de esta forma de ejercer, de que vamos a juicio y podemos estar 10 años, 15 años, 20 años, no sabemos cuánto tiempo, si vamos a cobrar, ni siquiera sabemos, ¿no? Y ahora te lo digo como abogada y coach, ¿no? Lo hacemos desde un observador, o sea, desde un nivel de conciencia, desde una mirada, ¿sí? Digamos, del abogado que pleitea, del viejo paradigma, de cómo nos educamos para el conflicto, para argumentar, para tener razón, ¿no? Para convencer al otro, no para escuchar al otro, a ver qué es lo que quiere, sino para convencer. Y lo llevamos ahí y es como si no encajara, es como que me quiero poner un traje que no me da el resultado que me quiere dar, porque lo hago desde la misma, digamos, desde esa misma mirada, desde esa misma conciencia. Lo mismo también desde el coaching, con el lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué les diría? ¿Me comprendes, no, Juan? Digamos, ponernos como en un traje, ¿no? Nuevo, pero con un sistema de creencias antiguo, ponele, ¿no? ¿Qué recomendarías o cómo lo verías para ponernos o para crear nuevos trajes? Porque quizás hay muchos trajes nuevos para crear. A mí me encantaría que cuentes un poco la experiencia del 3xI, porque a mí el 3xI, como otros, como ahora digamos, estos programas que estás dando de articuladores, me parecen súper poderosos para los abogados que realmente quieren como entrar digamos, quieren abogar por un mundo mejor, por un ciudadano mejor, por una ciudadanía mejor, de otra forma, no desde esa vieja coherencia, ¿no? ¿Qué les dirías vos? ¿Cómo lo ves vos, eso que estoy comentando? Claramente el tema es súper difícil porque las reglas que la sociedad tiene en cada momento son el resultado del nivel de conciencia de esa sociedad. Y lo que está pasando en este momento es que quizás, como pocas veces en la historia, nosotros nos damos cuenta que estamos funcionando con una forma de gobernar, incluso el concepto de democracia, del que yo he sido siempre un defensor. Yo digo, creo que hoy la democracia se está quedando pequeña. No está respondiendo a las nuevas demandas que un tipo de ciudadano distinto tiene. Y eso significa de que para muchos están en ese transiente entre el darse cuenta de que forman parte de una sociedad, de un poder judicial o de una forma de hacer su profesión que está fundada en un conjunto de creencias y de reglas, y que, sin embargo, lo que empieza a ser necesario es otra cosa. Y eso puede llevar al desencanto. Y el desencanto te puede llevar a dejarte donde estás o a resignarte, ¿no? Pero también lleva a la idea de cómo generamos la capacidad nosotros de empezar a influir en otros para crear un poder social, un poder ciudadano, algo que en su momento representaron los partidos políticos y que precisamente por la forma en que se han ocupado de acumular poder han dejado de ser válidos, pero existe toda una ciudadanía y movimientos en los cuales en un momento determinado tú puedes empezar a producir cambios en la forma de ver las cosas. Y fíjense que uno de los temas que han sobresalido en este proceso de la pandemia ha sido que los que han quedado más prestigiados suelen ser los alcaldes o la gente que está en los niveles de lo local, los que han podido estar cerca de las problemáticas reales, porque de alguna forma al involucrarse ahí han podido cambiar esa realidad. Yo creo que es muy difícil producir un cambio de conciencia en las sociedades, que es muy paulatino, pero que ha habido momentos en los que eso se ha precipitado
y ha sido porque se han aprovechado situaciones en las cuales podíamos generar, como dijéramos, efectos de demostración, que una comunidad determinada pudiese ser capaz de resolver sus conflictos, que pudiese ser capaz de generar su propio encuentro. Buscar esas oportunidades puede ser algo realmente importante para poder mostrarlo. No solamente lograrlo, sino después convertirlo en un efecto de demostración a través de una comunicación adecuada para que se pueda llegar a ver que efectivamente hay cambios posibles. Y claro, ahí tú hablabas de técnicas. Yo creo que efectivamente pues todos hemos recurrido a algunas técnicas y me imagino que los abogados se han preocupado de conocer técnicas de negociación, pero en las técnicas de negociación lo que estamos es partiendo de la idea de que hay intereses, cómo nosotros manejamos intereses para llegar a algún tipo de equilibrio en esa negociación, sabiendo que generalmente hay asimetría de poder y que por tanto alguno queda más herido que otro. Cuando se plantean la mediación, estaban hablando de llegar a ese acuerdo para que haya alguien que tome las decisiones. O sea, exige la construcción de una confianza para que te den otorguen esa posibilidad. Quizá lo que no se ha visto como una actividad fundamentalmente del abogado es ser el facilitador de un diálogo, el producir no tanto la negociación, porque negociamos sobre algo que ya en sí es conflictivo, sino producir un diálogo que te pueda permitir la comprensión mayor de los problemas. Y esto no está dirigido solo a los abogados. Cuando hablamos de la articulación, lo más importante es, ¿podemos generar un tipo de diálogo en la que no tengamos tan claramente el objetivo de lo que quiero lograr todavía, sino que lo que quiero conseguir es el capital de confianza que me permita a partir de ahí que se abra el espacio de la colaboración? Te hablaba que el otro día tuve ocasión dentro de este movimiento 3xI de que a nosotros mismos que estamos trabajando en la articulación viéramos lo que está haciendo una fundación noruega que se llama NASEN para la paz y el diálogo. Ellos han intervenido en conflictos tremendamente brutales, de estos que son enemigos a muerte. Y sin embargo, hablaban que todas las veces que han conseguido avanzar, han avanzado porque han logrado ese diálogo que ha producido confianza, que ha producido colaboración y que la negociación ha sido algo muy posterior. Cuando ya existían elementos para que el principal dolor, la principal deslegitimación hubiera estado subsanada. Entonces, lleva, por supuesto, a otro aprendizaje, y ese otro aprendizaje que yo siento que también nos ha pasado a los coaches y a muchas otras personas, es un aprendizaje que nos lleva a una transformación personal, que nos lleva a nosotros mismos a plantearnos un tipo o sea, un modelo de conciencia que me permita operar no dentro ni dentro del paradigma que está siendo vigente, pero tampoco a no decepcionarme porque lo que está pasando, está pasando. Y de alguna forma eso creo que te permite empezar a avanzar en ámbitos en los que empiezas a comprender más. Hay algo que es como el efecto iceberg, y es que nosotros en el iceberg lo que vemos en la parte de arriba, pueden ser los hechos, pueden ser las cosas que pasan todos los días y que de alguna forma nos pueden decepcionar. Pero debajo de ese iceberg lo que hay es un conjunto de capas, que no son hechos, son sentimientos, son pensamientos, son intenciones, son actitudes, son valores. Y cuando yo quiero transformar los hechos, claro, cuando negocio para ver cómo estos hechos cambian, me estoy quedando en la parte de arriba. Entonces, de ahí pienso en algo que puede parecer muy utópico y es qué tipo de profesionales
con el matiz que después tengan, que sean coaches legales o de salud o directivos, pero hasta qué punto son capaces tienen la capacidad de poder reconocer esos pensamientos, intenciones, valores, hasta qué punto son capaces de trabajar en la parte sumergida del iceberg para lograr que ese diálogo pueda ser mucho más transformador. Y puede parecer que esta es una empresa demasiado difícil y que para muchos sea difícil entrar, pero creo que el cambio que necesita la sociedad es tan profundo que por eso en este momento desde los economistas están viendo que hay que cambiar el concepto de la economía. Los que aman el planeta se dan cuenta de que quedan pocos años para una catástrofe total, si es que no nos damos cuenta de que hay unos límites, que tenemos que ponernos unos límites porque no es posible el crecimiento infinito en un mundo infinito. Juan, tengo una pregunta más mía, pero quiero tomar, y después tengo acá algunas del público que te quería compartir. Y entonces es un poco reafirmar, ¿no? Porque este cambio personal que vos te estás refiriendo, que necesita el propio abogado, y lo digo de nuevo para todos los abogados que están acá y mis colegas, ¿no? Que están escuchando, lo escucharán después. Es como, para mí, ¿no? Que es fundamental para poder ir después a la técnica. O sea, primero hacer como nuestra propia transformación, identificar nuestros propios sistemas de creencias, aferrarnos a las reglas, aferrarnos a las certezas, en un mundo que ya las certezas sabemos que no están más. Estar tan conectados a veces con la ira, ¿no? Porque la justicia, siempre viste que en coaching las emociones, el enojo, la ira, tiene un juicio de injusticia, ¿no? Las injusticias a la ira social o individual. Entonces, esta necesidad de ver, yo siempre digo, de ver nuestras propias cegueras, ¿no? Lo que nos impide hasta conversar con un improbable, con un par improbable, ¿no? Es como necesario antes de buscar una forma, o sea, ir al fondo, ir adentro. Me encantó tu artículo que pusiste ahora de la transformación, ¿sí? Después estaría, no me acuerdo el título, pero... Era algo así como transformarte para transformar. Exacto. Y vos sabés, Juan, que en el programa de coaching que yo, bueno, que conocés, que vengo haciendo, siempre ponía transformar la justicia transformándonos. O sea, salir a transformar, pero desde nosotros, no desde... Por eso cuando vi el título dije, qué lindo. Me encanta que lo hayas escrito tan... No, todavía no leí el artículo, estoy con los articuladores, Sí. pero es verdad, es transformar la justicia. Yo siempre decía, de hecho lo tengo en el video ahí que presento el programa Coaching Jurídico, es transformándonos. Yo cuando hice tu programa y terminó de coaching y todo lo que las fichas que me fueron cayendo, dije, claro, yo me quejo de este poder, pero soy parte, ¿no? No porque esté dentro del Poder Judicial, sino porque soy abogada también y me peleaba con todo el mundo que me tenía que pelear y trataba de convencer como sea quien tenía que convencer, ¿no? Y no era por ahí el tema. Y tengo la pregunta para hacerte que te quiero preguntar, que tiene que ver con la charla nuestra de hoy, es, ¿cuáles son los paradigmas que se están modificando en la sociedad, en el mundo actual? ¿Y cuál es la gran oportunidad para los abogados en base a esos cambios de paradigmas de la sociedad? Vos que tenés esta mirada tan completa, ¿no? Tan global. Bueno, hay muchos paradigmas que se están cambiando. Por ejemplo, el del crecimiento, ¿no? Uh-huh. La idea del crecimiento que se sustenta en una economía. Hoy en día el mundo se ha encargado de decirnos que no podemos basar la prosperidad, el concepto de prosperidad en crecimiento económico. Que la prosperidad tiene que estar basado en otras cosas y algunas de ellas son más interiores. El hecho por ejemplo, de darnos cuenta, hoy en día, en la charla
el programa de TV de ayer por la noche, que tú no sé si viste en Coaching Global, yo puse un video de lo que se llama la economía, el modelo Donut, que recomiendo mirar, porque lo que te está planteando es este doble bucle de que tú tienes que tener límites externos e internos, ¿no? Que se está ensayando en Ámsterdam. Y ahí lo que te das cuenta es que hay un momento en el que tenemos que empezar a reducir muchos de nuestros comportamientos, mucho de nuestro consumo, para que seamos una sociedad sustentable. Y eso, claro, es fácil de plantearlo, pero hay que tener en cuenta que todos los países vivimos realidades distintas y que, por tanto, esas realidades distintas te llevan a que, igual que cuando decíamos el confinamiento, pues para muchos de nosotros el haber estado confinados 3 meses es posible. Para la gente que cada día sale a ganar la plata que le permite vivir, no es tan posible. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues no queremos que salga porque se puede contagiar y contagiarnos. Entonces tenemos que ser solidarios, tenemos que colaborar. Y por lo tanto, esa idea de la economía va a llevarnos a si realmente empieza a calar en la gente, a que nos tengamos que plantear la importancia de que los países más desarrollados colaboren con los menos desarrollados, para que puedan ajustarse a las normas que son posibles para el mundo desarrollado y no tanto para el mundo subdesarrollado. Aparece, yo diría, que uno de los aspectos, de los paradigmas que se están abordando desde muchos ámbitos. Yo os contaba en aquel programa que en ese momento estaba trabajando con el grupo directivo de la Agencia de la Calidad de Educación de Chile, que lo que después de mirar en muchas partes del mundo veían a qué tenemos que enseñar a estos niños para el futuro, la primera habilidad era colaborar. O sea, tenemos que romper el paradigma de vencer, de competir. Tenemos que colaborar porque de lo contrario, el otro paradigma me lleva a ser más que tú, a ir a una carrera. Y desde ese punto de vista, yo creo que el paradigma de la colaboración empieza a ser más evidente. Hemos tenido por primera vez en la historia de la humanidad una pandemia a la vez. Ha habido pandemias, pero a la vez todos. Y por tanto eso todavía sorprende que no hayamos sido capaces de colaborar más entre todos y que se cerraran, la principal preocupación fuera cerrar las fronteras antes que decir cómo buscamos alguna solución global al problema que estamos teniendo. Yo confío plenamente en que las nuevas generaciones estén abiertas más a este paradigma. Hay otro que puede estar relacionado, que tiene que ver con el concepto de propiedad y el de uso. Es decir, para mi generación y muchas más, avanzar en la vida tenemos que tener nuestra propia casa, autos, televisiones, una propiedad. Y en este momento cada vez estamos viendo que hay nuevas generaciones que lo que quieren es usufructuar de la riqueza que hay en la tierra, de las posibilidades que hay, pero a la gente le da lo mismo tener una bicicleta o usarla de la comunidad y desplazarse de esa forma. Ese tipo de gestos, cuando nosotros los miramos y les sacamos de lo que es simplemente una mirada que pudiéramos considerar que es, pues no sé, mira, eso es anecdótico. No, detrás de eso hay algo distinto a lo que nosotros teníamos. Como hay algo distinto cuando vemos a nuestros hijos preocuparse porque estamos dejando el grifo del agua abierta, mientras que se está lavando y dicen, ciérrala. Es decir, hay un cuidado, digamos que un paradigma del cuidado del mundo, del crecimiento, del uso, que empieza a ser más claro. Y hay otro que tiene que ver con esto que yo también nos contaba en el programa, y es, fíjense que hoy en día los principales modelos de negocio, cuando vamos al mundo organizacional, se están basando en la articulación. Y os decía, miren, Airbnb no tiene hoteles, Uber no tiene taxis. Y así empezamos a ver, entonces, lo que yo explicaba en la escuela de negocios, que era la base de un modelo, es aquello que es una
diferenciación absoluta y que no puedo delegar a nadie, soy yo el que lo tengo que hacer, lo demás lo puedo hacer, lo puedo externalizar. Ahora resulta que los modelos, que aquello que sirve en estas organizaciones no es el hotel mismo, sino es la articulación de, es cómo articulamos cosas. Y ahí en este momento yo sigo viendo en la política y en los países una desarticulación de sus poderes. Es decir, ¿quiénes son aquellas personas que pueden ser capaces de articular a los poderes de un país? ¿Cuáles son, cómo hacemos para trabajar de una forma mucho más colaborativa y articulada? ¿Qué tenemos que lograr? Y lo primero que vemos, y es lo que tú me preguntabas del 3xI, que ahora contaré, es que para hacer eso yo tengo que salirme de mi rol, de mis problemas. Tiene que aparecer las personas. Tenemos que lograr que las personas aparezcan. Y desde ese momento empiezan a haber otras opciones. Esta fundación de la que hablaba, Noruega, una de las cosas que contó muchos casos de los problemas en Colombia, por ejemplo, que habían estado participando con los temas de la guerrilla, en el Medio Oriente, contaron situaciones muy, muy graves. Y decían que la principal inversión habían tenido en conversaciones que ellos tenían que articular, tenían que garantizar para que las personas se conocieran y que no fuera el jefe de tal versus el representante de no sé qué, sino que en algún momento determinado bajáramos ese espacio. Y eso está dentro del 3xI desde luego, ¿no? Pero por ahí veo. Qué lindo. Y entonces, ¿cuál crees? Yo tengo mi sensación, pero quisiera saber la tuya. ¿Cuál crees que es la gran oportunidad que tenemos los abogados con estos cambios de paradigmas? Yo creo que ustedes se formaron en saber argumentar, en entender reglas, cómo se desarrollan. Yo creo que la oportunidad es la de no verse esclavos de esas reglas, pero sí del proceso de crearlas, sí del proceso de construirlas, y que de alguna forma pudieran abrirse a un pensamiento más innovador, más originario, de decir, ¿cómo sería el proceso de empezar a pensar en una sociedad que sabemos que tiene que desembocar en que haya algún tipo de constitución, algún tipo de leyes, algún tipo de reglas, pero saliéndonos un poco de lo que representa el modelo que estamos siguiendo o sintiendo algo agotado, ¿no? Porque a mí también me da temor cuando esto viene de personas que sin más quieren cambiar la realidad, pero desconocen una mecánica de cómo generar ese proceso. Entonces yo digo, ¿es posible que yo me desprenda de lo que son los resultados de un proceso pero mantenga lo que es la capacidad de construir ese proceso y por tanto pueda articular esa construcción en vez de administrar las reglas que tenemos en este momento? Si pasáramos, no sé si lo explico bien, pero si pasáramos, nunca me habían hecho esta pregunta, ¿no? Entonces, si yo pudiera pasar de esa fase a la otra, yo creo que ahí hay una gran contribución. Y para eso sí creo que no solamente las técnicas de esto y lo otro, sino aquellos que están trabajando más en cómo escuchar sensiblemente lo que está pasando en el mundo, lo más desprejuiciadamente posible. Si ese aprendizaje del escuchar, que no es tan fácil, pues podría ser realmente importante para que las personas que son además licenciados en Derecho
pudieran tomar sus capacidades más técnicas puestas al servicio de una realidad en la que yo podría tomarla como que está en construcción, no que está construida. Sí. Y para eso hay que salirse un poco a lo mejor del interés que todos tendríamos de que lo que tenemos en este momento es válido, pero cada vez hay más personas que se dan cuenta que no lo es. Y por eso hay un desprestigio. A mí lo que más me ha preocupado en la última década ha sido la caída de las instituciones, el desprestigio de las instituciones, porque lo institucional era lo que representaba una especie de certeza, de garantía. Los estados tienen una solidez, la democracia tiene una solidez, las religiones tienen una solidez, y de pronto nada tiene solidez. Entonces estamos en esto que Zygmunt Bauman llama el mundo líquido, y ahí lo que yo contesto es que cuando el mundo es líquido, yo tengo que ser más sólido. Es decir, y por ahí creo que alguien lo escribía, sí. Cuando todo es líquido fuera, yo tengo que ser más sólido en mi interior. Sí. Porque si fuéramos líquidos, nos hundiríamos en lo líquido, nos confundiríamos, nos absorbería. Siendo sólidos podemos nadar en lo líquido. Y ese juego de estados, bueno, creo que eso nos lleva a un trabajo como tú, que es lo que yo siento que a ti te ha pasado, y es, si yo quiero cambiar, transformar esto, tengo que trabajar conmigo misma. Tengo que soltar muchas cosas que no son tan fáciles de soltar. Tengo que replantearme cosas muy distintas. Tengo que creer más en lo que yo quiero. O sea, eso de decir, lo que yo te decía el otro día cuando me invitaste, yo les preguntaría, y aprovecho para preguntarlo, y es, piensen ustedes un momento, los que me están escuchando, ¿por qué quisieron ser abogados? ¿Qué querían con eso? ¿Por qué? ¿Qué punto inspiracional les llevó a que querían ser abogados para lograr qué mundo? Porque a lo mejor lo que pudo pasar es que la carrera, como la sociedad, lo que hizo fue como dejarles prisioneros de una forma de conocimiento que les quitó lo que ustedes querían. Y lógicamente, cuando alguien se mete, pues yo pienso, ¿no? Yo digo, cuando yo pienso en un abogado, y puedo ser totalmente romántico, son gente que ha querido meterse porque lo que quieren es un mundo mejor, un mundo más equitativo, un mundo donde se respete la justicia, un mundo. Y entonces hay que plantearse qué sería hoy lo equitativo, qué sería hoy lo justo, más allá de lo que en un momento determinado las sociedades están considerándolo, porque hoy lo que vivimos en ese desencanto es que hay algo que tenemos que transformar. Entonces vuelvan a creer en ustedes mismos, dense autoridad, dense la oportunidad o sea, en el fondo, lo curioso, que esto es algo que todos vamos descubriendo, es el momento en que damos poder al poder que no queremos. Claro. Doy poder a aquello que me molesta cuando voy y salgo del juego, y por tanto le doy más poder al que está dentro. ¿Cómo nos situamos dentro de esta cancha en la que vemos que hay tantas cosas que cambiar? Gracias, Juan. Tengo un par de preguntas, Juan. ¿Estamos bien con el tiempo? ¿Cómo estás Sí, vos? yo tengo una pequeña preocupación. Vos tenés una agenda intensa. No, pero tengo tiempo. Tengo una preocupación de otro tipo, y es que me parece que no he enchufado el computador y en un momento determinado se batería, por puede. favor. Entonces, ¿me permitís un minuto que busque dónde está mi cargador? Sí, perfecto. Tú Dale. Que no se nos quede sin batería, Juan. puedes criticarme en este momento, un momentito.
Jamás, jamás. Bueno, ahora acá veo que me están haciendo algunas preguntas, las voy a leer, ¿sí? Eh, las voy a leer y un poco, me encanta acá todo lo que han puesto. El otro día justamente hablamos de eso, de qué es lo que nos motivó, qué nos llevó a ser abogados, ya sea que trabajemos fuera del Poder Judicial o dentro del Poder Judicial. Todos tenemos un mismo, hay algo que nos une ahí, que es un mundo mejor, una justicia mejor, ayudar a la gente, defender a los otros. Incluso yo, bueno, les conté en mis vivos que estoy escribiendo un libro y entrevisté a muchos abogados y hasta hay abogados que de chicos querían ser bomberos, entonces fueron abogados, pero claro, pues salían corriendo a ayudar a otros, a apagar sus incendios. Así que ya sea en el lugar que estemos, todos tenemos como esta necesidad, este ADN de ayudar, de abogar, ¿no? Más allá, digamos, después de las experiencias que vamos trayendo. ¿Ya estamos, Juan, entonces? Sí, sí, sí. Es que simplemente estaba Ok. buscando qué pasó con el cable y es que había que darle un interruptor, una cosa sencilla, ¿no? Entonces yo lo veía y digo, si tengo todo esto, pero ¿por qué no está funcionando? ¿Qué es? ¿Estará malo el cable? No, era sencillo. Buenísimo. Y no, y lo que quería tomar un poquito de lo que ahora voy a leerte algunas preguntas, al igual los que quieran lograr que no haya injusticia, todos tenemos ese ADN, porque lo veo incluso con todos los que han hecho mi programa, esto de querer ayudar, de querer, realmente somos como digo, una especie, ¿no? Que nuestra motivación es esa. Y a mí me encanta, Juan, esto de la nueva sociedad, el nuevo paradigma, o todo lo que está pasando, porque creo, conectando y habiendo hecho el programa de coaching, o sea, bueno, como bien Juan les decía, ¿no? Haciendo un proceso de eliminar muchas certezas y muchas cosas, ¿no? Que implica un autoconocimiento. Para mí la gran oportunidad del abogado es ser un articulador, como vos bien. Juan tiene un libro increíble que todos lo habrán visto en mi página, pero se lo súper recomiendo, Articuladores de lo Posible. Y yo creo que los abogados podemos ser, con nuestro conocimiento legal, con nuestro conocimiento de las normas, ¿sí? Creadores de esas conversaciones, de esos espacios seguros, soltando el control, que es algo que nos cuesta un montón. O sea, un poco Juan lo que dijo, por eso cuando él dijo, ¿me entienden? Yo lo estaba entendiendo desde, ¿no? Desde el coaching. Soltar la certeza, tiene que salir de esta forma, tiene que ser así, y ir co-creando, co-construyendo con los grupos o las personas en conflicto, o incluso cuando estamos creando un contrato consciente. Hay toda una línea de contratos conscientes, hay toda una línea de derecho colaborativo sumamente interesante que está emergiendo, que está surgiendo, y que tiene que ver con estas habilidades estas habilidades de ser un articulador, ¿no? De crear, fíjense, de crear estas conversaciones diferentes, para lo cual tenemos que, yo digo, limpiar muchos modelos y muchos sistemas de creencias y muchos arquetipos también que tenemos, ¿no? De esto de argumentar. El otro día hablaba con Juan y le conté, le conté como algo que estamos haciendo con el equipo del programa nuestro, de coaching jurídico, que estamos haciendo preguntas conscientes, preguntas poderosas en vez de interrogatorio, ¿no? O sea, la diferencia entre hacer preguntas para lograr empezar a encontrar por dónde es o interrogar, ¿no? Y esa interrogación a veces implica, bueno, que está la respuesta dentro de la pregunta, para que diga por sí o por no, no son preguntas abiertas, etcétera. Así que bueno, estaba ahí un poquito. Sí, se puede pedir sí, el libro se puede conseguir por Amazon. Igual después les voy a pasar a todos los que no tengan las redes de Juan, ¿sí? Para que lo sigan, y él tiene publicados todos los tiempos, toda la semana está publicando artículos muy buenos. Entonces, bueno, no, en Argentina no se consigue el libro, se consigue solamente por Amazon, ¿sí? Pero bueno, esperemos que se consiga en algún momento. Acá tengo algunas preguntas, Juan, para hacerte, que las voy a ir leyendo. Acá, bueno, Daniel pregunta, en un mundo donde las reglas responden al miedo, dice, de los gobernantes y los ciudadanos, ¿qué rol tendría un abogado consciente? Daniel Russo también es coach, ¿sí? Así que él te lo está consultando desde su lugar de abogado, de muchos años de abogado y de coach, ¿no? ¿Qué rol tendría un abogado consciente donde las reglas responden al miedo? ¿Cómo lo ves?
Veo que es una pregunta central porque, y quizá la respuesta, Daniel, te pueda parecer ambigua, pero es el camino. O sea, el camino es el miedo. Cuando yo tengo miedo es porque percibo una amenaza fuera. Esa es la deconstrucción lingüística de esa emoción. Hay una amenaza. El mundo es amenazante. Tengo que defenderme. Entonces empieza a ver, ese es el lenguaje en el que vive mi interior. Me tengo que defender de esto que es hostil. Y por tanto, ¿cómo baja el miedo? Cuando el abogado o el resto de la sociedad, pero digo, todo aquello que contribuya a generar confianza, baja el miedo. En la Claro. medida en que nosotros, o sea, muchas veces, yo recuerdo que eh, cuando me divorcié de la madre de mis hijos, yo le decía al abogado, no me defiendas tanto. Yo no quiero esto, yo no quiero esta forma porque tú estás presumiendo que va a ser hostil, que me va a hacer esto, que no sé qué, no sé cuánto. Digo, pero es que yo no quiero vivir de esa forma. Yo me he dado cuenta de que, decía, por suerte, eh, le dije, yo no vivo en la desconfianza, pero si no, con todo lo que me estás diciendo que suele pasar, de que una mujer herida es casi algo como que te puedes preparar porque te van a caer los males de todos los infiernos. Dije, bueno, pues no sé, que me caigan, pero yo no quiero vivir eso. Bueno, ese abogado en concreto no es el que yo quisiera, por eso, de hecho, al final dijo, bueno, pues nada, quédate con menos, quédate con tal, no sé cuánto, si tú lo quieres, pues debí parecerle un imbécil, ¿no? Porque en el fondo él quería defenderme mucho más de lo que yo quería. Pero lo que estaba pasando es que me estaba presentando algo de tanta desconfianza que yo tampoco quería ponerme en esa situación, porque me iba a poner neurótico. Digo, bueno, yo creo que toda acción que contribuya a generar confianza va a favor de quitar el miedo. Y en la medida, por eso yo decía, ojalá no solamente ustedes tomen causas individuales, sino sociales, en las cuales puedan generar esa sensación de que puede ser posible articular conversaciones que bajen esta sensación de que estamos enfrentados. Ayer yo entrevistaba en este programa de televisión que tiene una plataforma de coaching que de alguna manera entrevistaba a una persona y le preguntaba sobre su experiencia, porque él es un gran innovador en organizaciones sociales también, y decía que ellos habían dado cuenta de que había que pasar del ganar-ganar como una técnica de negociación, el modelo de Harvard, que de alguna forma se trata de cómo creamos de que tú y yo, que tenemos que negociar, ganemos ambos. Decía, yo llego a la conclusión de que hay que ganar, ganar, ganar. Y decía, porque ¿cómo hacemos para que ganes tú, gane yo y gane la sociedad? Gane la comunidad de la que yo formo parte. Entonces, ese ganar, ganar, ganar implica cómo yo genero cosas que no solamente creen confianza en el otro, o por lo menos que no me creen la desconfianza que este tipo me estaba causando a mí, sino que generemos en el ambiente en el que estamos una oportunidad de realmente de poder pensar que somos capaces de poder vivir en comunidad. El momento en que pudiéramos vivir, tuviéramos esa sensación, el mundo estaría menos crispado. Yo siempre, desde el momento en que empezó la pandemia, dije, no creo que vaya a cambiar la sociedad a 180 grados, pero creo que puede haber atisbos de que la gente se dé cuenta de que somos tan vulnerables y a la vez tan interdependientes que lo que mejor podría pasar es colaborar. Porque de lo contrario no vamos a poder. Ahí también ayer les decía esto, digo, recuerden todos la metáfora
que salió, que lo veíamos como una cosa, eso, una metáfora que surgió y que es como muy incisiva, de que cuando aletea una mariposa en Hong Kong puede haber una tormenta en Nueva York. Sí, que es una forma de hablar, ¿no? Es una cosa así como que suena bien y tal, y sí, sabemos lo que quieres decir. Pero es que no ha sido una metáfora, es que un murciélago, en vez de una mariposa, pero en vez de Hong Kong, de Wuhan, ha generado una tormenta perfecta. No solo en Nueva York, que por cierto ha sido de las más desfavorecidas. Es decir, tenemos constancia de que tenemos que obrar de otras formas, ¿no? Gracias, Juan. Tengo otra pregunta. Ahora voy a ir con, acá dice un espectador anónimo que es larga la pregunta, pero quiero ir a la siguiente, que dice, somos parte del Poder Judicial. Ahora bien, ¿cómo dirían ustedes que podemos influir el entorno donde nos movemos, que nos acerquen a la justicia, la probidad, transparencia, honestidad? Gracias, nos ponen. Siendo parte del Poder Judicial. O sea, yo creo que el Poder Judicial debe esmerarse porque las leyes que administra se cumplan, ¿no? Y por tanto, todo lo que pueda ser lobby, todo lo que pueda ser visto, ese lobby, hay un buen lobby, por decirlo de alguna forma, pero también hay todo lo que pueda ser indicios de que realmente la justicia no esté respondiendo a su rol, eh, la, todo lo que pueda representar la forma de que a veces los estados, los gobiernos, tratan de capturar esa independencia, hay que revelarlo. O sea, yo creo que la defensa más importante que hacen los poderes es mostrar cuando están queriendo ser influenciados más allá de lo que ellos sienten que es su obligación. Otra cosa es lo que he dicho antes, y es que estén administrando unas reglas que no representen hoy todo lo que son las aspiraciones de vivir en sociedad, que recojan todos los múltiples derechos que de alguna forma han empezado a plantearse en el mundo. Una cosa es esa, y por lo tanto quizá desde el Poder Judicial lo que se puede es empezar la Real Academia de la Lengua, para cambiarme de bando, ¿no? Digo, en algún momento determinado fue muy inflexible defendiendo la pureza del lenguaje español. Y entonces realmente lo que hacían en otro lugar pues era hablar mal. Paulatinamente ha habido otro tipo de académicos que se han dado cuenta que la lengua se construye, que cuando yo cambio de paradigma y la lengua no es aquello que un grupo de españoles de la antigüedad decidieron que era hablar en español, sino que es la lengua está en construcción y por tanto cambia el lenguaje y de pronto lo que ha ido pasando es que han ido incorporando un vocabulario mucho más abierto, mucho más de todos. Por tanto, en este momento lo que alguien puede haber dicho, pero ¿cómo dices eso? Eso no se dice así. Hoy se puede decir así, porque lo hemos incorporado. Yo creo que hay una parte del Poder Judicial que contribuye haciéndose cargo de las nuevas sensibilidades que permiten proponer, en colaboración con lo legislativo, proponer cambios y pueden ser, por tanto, propositivos. Y creo que hay otra parte que pueden hacer lo que tiene que ver con la transparencia más absoluta para defender su independencia. Porque si no, llega un momento en que no se cree en ninguno de los poderes. Lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela, por ejemplo, cuando no me gusta la Asamblea Constituyente, lo que es el Poder Legislativo, y creo una Asamblea Constituyente. Entonces llega un momento en que la gente que cree en la democracia empieza a sentir que no está en una democracia porque se está produciendo una alteración realmente de esos poderes. El poder defender eso creo que es una manera, ¿no? Siendo yo no un experto, como han visto desde el principio, que creo en el papel de los abogados porque me ha tocado trabajar con muchos y he tenido a muchos coaches que lo eran, pero no soy un experto en aquello en que ustedes seguramente sí lo son, ¿no? O sea, estar como bien
arraigados a los valores, ¿no? Y defender esos valores también, ¿no? De los que están dentro del Poder Judicial, básicamente. Me encantó tu respuesta, Juan. Tengo otra pregunta acá de Cristina Jaramillo. ¿Cómo podemos hacer los abogados para generar más confianza? Bueno, está relacionado, Cristina, con lo que decía antes. Yo creo que eh, eh, cuando el abogado, que es un acompañante, antes de mostrar la desconfianza que debe tener el otro sobre lo que le rodea, trata de buscar aquellos medios para que se amplíe la comprensión que el otro tiene, yo creo que estamos poniendo más valor a la confianza. Yo creo que cuando la confianza personal que ellos requieren tener o que vosotros queréis tener, creáis confianza a vosotros mismos cuando ven que de alguna forma tratáis de escuchar realmente el dolor que tiene el otro, lo que al otro le pasa. O sea, hay mucha confianza que se gana en la escucha. Y para eso tenemos que ser capaces de escuchar, por lo menos con triple banda. Porque yo escucho los hechos. Esa es una forma de escuchar. Yo escucho las emociones que tú tienes, los sentimientos que tú tienes a través de esas emociones. Y yo escucho las necesidades que tú tienes. Cuando yo escucho esa triple banda, yo puedo llegar a devolverte, a decirte, mira, sí, tú me estás dando estos hechos, pero es que detrás de estos hechos, que aparece que son como inefables, que son así, concretos, los estás viendo desde estas necesidades, eso también te influye, y desde esos sentimientos. Cuando alguien ve a otra persona que tiene esa capacidad de escucharle y de a lo mejor hasta de devolverle una posibilidad de que reinterprete las cosas, esa persona nos produce confianza. Y eso tiene que ver con una escucha. Pero lo otro que digo es cuando yo no le hago ver que desconfíe. Que lo que mejor puede hacer es desconfiar porque, o sea, es como si fuéramos jovianos y dijéramos el hombre es un lobo para el hombre, así que lo mejor que puedes hacer es ir con escopeta, ¿no? Yo creo que todo eso contribuye. Y desde ese punto de vista, pienso que los abogados a veces tienen una fama regular en el mundo porque se piensan que son expertos en buscarse querellas. Y entonces, mira, dime lo que te pasa, que yo montaré la querella correspondiente. Y eso, cuando te ayudan, te parece bien, pero como rol te producen desconfianza porque sabes que pueden ser personas que se dedican a eso, al conflicto. Y es verdad que tenemos que estar cerca del conflicto, pero no para generar el conflicto, para ganar el conflicto, sino ojalá para disolver el conflicto, para que el conflicto pase a ser simplemente un problema que tenemos que resolver. Parece que Ross nos dejó solos, para que no sé si Walter me tiene que preguntar o si quieren empezamos a hablar ustedes y yo solos, porque se fue. Se dio caer la conexión. Juan, ¿me Sí, escuchás? sí. A Juan se le acaba de cortar la electricidad, no tiene luz. A Juan, a Ross. A Ro, sí, perdón. Sí, ya. Así que, bueno, esperamos tal vez un poquitito para... De todas formas, yo veía que muchas personas se estaban ya despidiendo porque creo que se está haciendo un poco tarde, ¿no? Sí. Pero ahí está. Ahí se conectó de nuevo, sí. Sí, ahí se conectó. A ver si nos habla. De todas formas, amigos, yo estaré encantado de, como les va a pasar las redes, Ross, no siempre puedo decir que contesto al día siguiente, pero contesto siempre. Y ojalá esta charla les haga sentido, ¿no? Ross estaba bromeando, ¿sabes? Estaba diciendo, Ross se ha ido para que me pregunten ustedes directamente o me pregunte Walter. Se me está yendo. Sí, parece, no se puede conectar. Sí. Bueno. Bueno, entonces, ¿querés aprovechar para dar una... A ver, ahí está. ¿Llegas a vernos?
No te oímos, pero te vemos. Ahí Hola, conectó. volvió la luz, ¿eh? Sí, ¿volvió? Ya. Ah, ya Vale. volvió, pero esperen que Sí. se prenda mi computadora de nuevo. Sí, no sé, de todas formas, mira, muchas personas están saliendo ya por la Ok, hora, yo supongo. Entonces sí, yo les estaba diciendo que como tú les vas a dar las redes, que sí, no puedo garantizar que contesto al día siguiente, pero que siempre contesto. Es como una norma de la casa y por tanto que cualquier cosa que quieran saber más, pues que pueden tener acceso, ¿no? Entonces, perfecto. pero vamos, si tú querías cerrar de alguna forma, con alguna pregunta final o lo que sea, pues podemos hacerlo porque lo que quiero es que los que se tengan que marchar, que lo hagan tranquilamente, ¿no? Había unas preguntas ahí en el chat, decía, ¿cómo es? Observador anónimo, algo así, no tenía el nombre, pero no la puedo leer ahora. Pero unas preguntas bastante largas, unas reflexiones en realidad, por eso lo había dejado medio para el final. Pero acá están, bueno, todos saludando y varios también me habían escrito que les había gustado la charla. Ahí se está prendiendo mi computadora, a ver si puedo. Espérenme un segundo, de golpe me quedé a oscuras. Bueno, ahí es donde hay que improvisar, ¿no? Hay que improvisar y, y saber que esta cosa, fíjense que yo decía, en este momento, el otro día hablaba con unos amigos y decía, se dan cuenta que hasta ahora lo que más nos preocupaba era una guerra nuclear, una guerra atómica. Pero en este momento hay dos cosas peores. Es esta guerra de que podemos estar dominados por los virus y además otra es que de pronto hackearan todo el Internet del mundo porque no sabríamos qué hacer. Sí, Entonces, totalmente. de vez en cuando tenemos esta inversión para darnos cuenta, ¿no? Bueno, sí, ahí recibí varios comentarios, Juan, que les encantó la charla. Los abogados, creo que todos los que están acá en este encuentro, por lo que vi, están buscando, digamos, buscando formas de este cambio de paradigma, ¿no? De cómo ejercer la profesión y volver a retomar, digamos, desde otro sentido, con otro propósito. Y, y muchos me dijeron, me tengo que ir, qué lástima, está buenísimo, me tengo que ir, y escribían ahí. Y Sí, había sí, acá están poniendo, Graciela, excelente, muchas gracias a los dos. Y bueno, yo los que los quiero, ahí se está prendiendo mi computadora, los que los quiero animar entonces es ingresar a ingresar a la web de Juan, bueno, acompañarnos a nosotros, el programa que nosotros hacemos de coaching jurídico, precisamente lo que trabaja es, bueno, es en dar algunas herramientas de proceso personal para los abogados en función de nuestros propios sistemas de creencias, de esas cegueras que vi tan claro cuando estuve con vos, Juan, en Chile, de los enemigos que tenemos los abogados, ¿no? Nosotros, nuestros propios enemigos, nuestros propios espacios, y yo creo que hay una gran oportunidad, realmente lo creo, lo digo en todos lados y por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo, que hay una gran oportunidad de los abogados si logramos combinar nuestro conocimiento del derecho con la articulación, con lo que vos proponés. Para mí todo lo que vos das está muy alineado con nosotros, pero necesitamos ese cambio transformacional previo, o sea, es como que no podemos ir a buscar otra técnica más, otra cosita más, ¿no? Que sea como digamos, como algo mágico. No, necesitamos vernos, ¿no? Ver nuestras propias cegueras, nuestras propias limitaciones, nuestras propias sombras. Yo lo vi mucho, Juan, en el programa cuando estuviste el año pasado acá en Argentina, en el programa de Poder y Política tuyo, y que habían abogados, ¿te acordás que éramos Sí, bastantes abogados, algunos incluso legisladores, cómo enseguida nuestras propias sombras, y siendo que éramos coaches, ¿no? Nuestras propias sombras aparecen y nos ciegan y nos limitan. Entonces ese trabajo previo de esta... Eh, a ver si puedo meterme acá porque estoy con el teléfono, este trabajo previo, ¿no? O paralelo, o lo que sea, de descubrirnos y de empezar a sacarnos como el caballero de la armadura oxidada, ¿no?
pedazos que ya no nos sirven, ¿no? Como para articular y estar en un mundo que para mí está lleno de posibilidades para los abogados, pero no el abogado, no solamente, digamos, del pleitero, sino de nuestro conocimiento del derecho más este rol de articulador, este rol de facilitador, este rol, lo que vos decías, de la escucha, ¿no? La escucha consciente, desde la conciencia de que no estoy oyendo, estoy escuchando más allá de lo que me están diciendo. Ahí me estoy abriendo acá a ver si puedo, porque había una reflexión muy linda de este espectador anónimo que decía que era larguísima, entonces yo quería resumirla para poder transmitírselas. Y bueno, así que ¿vieron cuando la computadora? Claro, tomó una posición, la dijo, no, en esta ocasión vas a tener que improvisar y cerrar de otra manera. Y eso es un desafío, ¿no? Te está poniendo un desafío. Flexibilidad. No, así que eso, creo que realmente tenemos como una gran oportunidad en ese sentido si podemos incluir y incorporar estas habilidades tanto del conocimiento de la ley. Y esto que vos habías dicho al principio, que también me lo dijiste a mí, ¿desde dónde estudiamos la carrera que estudiamos? ¿Desde qué movimiento interno, qué sueños teníamos cuando decidimos estudiar abogacía? Que quizás en el meternos, ¿no?, en la profesión, a mí me ha pasado, y a muchos de los colegas que conozco, incluso seguro los que están acá escuchando, nos ha pasado que nos metimos en el sistema y nada, nos sentimos como depredados, ¿no? Entonces, volver a reenamorarnos, siendo que para mí hay una gran oportunidad para los abogados, ¿no? Con este nivel de conciencia, con estas necesidades sociales, etcétera, ¿no? Así que bueno, agradecerte, Bien. Juan. Nada. Veo con gusto que muchas personas lo consideran que les ha servido, así que yo con eso me siento plenamente satisfecho. Espero Bueno. que ese programa de coaching jurídico funcione muy bien y nada, y atento para la colaboración que tú requieres. Bueno, te recuerdo, Juan, y les recuerdo a todos los que han hecho el programa y los que se han anotado ahora también, que Juan va a tener un módulo especial en el programa de coaching jurídico de articuladores, una partecita de articuladores, tiene un programa de articuladores, pero un módulo especial para abogados, ¿sí? ¿No, Juan? Si tú lo dices. Sí. Así que bueno, te mando un beso enorme, te agradezco un montón. Yo acá tratando de abrir mi computadora y no. Mira, tengo aquí una gran amiga, una gran amiga que acaba de escribir, Carolina Zelaya. Ella, tú no la conoces, te la tengo que presentar, es de Chile. Es chilena y ha estado en puestos muy importantes dentro de órganos del gobierno. Así que está aquí Carolina Zelaya, sí. Ella, le pasaré tu referencia, Sí. para que os conozcáis. Es una mujer fuerte, entusiasta. Qué bueno, qué bueno. Pues sí, estamos buenísimo todos los que les interese esto, de este nuevo abogar, estamos juntos y la idea, bueno, es seguir ampliando la comunidad, así que todo eso, Juan, es más que bienvenido, ¿no? Así que bueno. Bueno. Y la comunidad, hay gente como Guillermo Tello, que aunque no es abogado, pero está siempre pendiente de todo esto, ¿no? Muy bien. Sí. Encantado, muchas gracias y que tengan un buen fin de semana, que por lo que veo es largo, con esto del 9 de julio, el 10 de puente y el fin de semana. Hasta pronto y que tengan la ilusión de cambiar el mundo desde su rol de abogados, todos los que lo son. Chao. Gracias. Chao, Juan, y perdón por la interrupción. Ahora está dos veces. Vale. Sí. Chao.